¿Es posible leer la mente de un inversor? ¿Descubrir sus miedos y deseos más profundos? ¿Simplemente observando en qué gasta y cómo invierte su dinero? Esa es, desde luego, una premisa muy fuerte para empezar. Pero es la monumental pregunta con la que abrimos hoy. Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis profundo, un espacio donde cogemos investigaciones verdaderamente complejas y las bajamos a la tierra. Y hoy, bueno, hoy tenemos un hueso duro de roer. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Es un artículo de Matemáticas Financieras publicado en el año 2012 que se titula Teoría de la utilidad de principio a fin, infiriendo la utilidad a partir de las decisiones de los agentes. Ujú. Escrito por 3 matemáticos de primer nivel, Cox, Hobson y Obloy. Eso es. Y la misión que tenemos hoy por delante, para quienes nos acompañan, es entender cómo estos autores proponen darle la vuelta, o sea, invertir por completo la teoría financiera tradicional. Un cambio de paradigma, sí. Claro, porque en lugar de intentar adivinar qué es lo que quiere la gente en su cabeza, para luego deducir qué harán con su dinero, van a utilizar las acciones reales, lo que compran, lo que ahorran, todo para deducir matemáticamente sus deseos. ¿Que suena muy bien? Vale, vamos a desgranar esto. Porque, personalmente, la idea de hacer una especie de ingeniería inversa del comportamiento humano me parece una genialidad. Es sacar a la economía de las suposiciones abstractas y llevarla de una vez al mundo real. A ver, es un concepto sumamente audaz, te lo concedo. Lo fascinante aquí es cómo intentan formalizar matemáticamente algo tan intrínsecamente escurridizo como es el deseo humano. Lo que en economía llamáis utilidad, ¿no? Exacto. La función de utilidad. Sin embargo, creo que desde el principio debemos mantener una postura analítica y, si me permites, bastante escéptica. Como analista soy muy cauteloso con esto. Ya veo por dónde vas. Porque, sobre el papel, esta idea de la preferencia revelada es brillante y tiene raíces académicas profundas. Se remontan al trabajo de Paul Samuelson allá por 1948. Ujú. Pero la crítica fundamental que surge al leer este documento, y que iremos viendo, es la extrema rigidez de los modelos matemáticos que proponen. Claro, la matemática pura choca con la realidad. Totalmente. Asumir que los seres humanos actuamos como calculadoras perfectas en tiempo continuo, resolviendo mentalmente ecuaciones diferenciales cada vez que decidimos ahorrar un céntimo o invertir en bolsa, bueno, es un salto conceptual gigantesco. Es mucho asumir. Choca frontalmente con casi todo lo que la psicología conductual nos ha enseñado en las últimas décadas sobre nuestros sesgos irracionales. Entiendo perfectamente ese escepticismo. Suena casi a ciencia ficción pensar que nuestro cerebro hace derivadas parciales en la cola del supermercado. Exactamente. Pero precisamente por eso, para entender la magnitud de este artículo, creo que debemos mirar el problema que intentan resolver. Empecemos construyendo la base. A ver, para quienes no están inmersos en el día a día de la academia, ¿cuál es el gran problema de la teoría económica tradicional, clásica? Pues mira, el problema principal es que la economía clásica funciona en gran medida como un ejercicio de adivinación. ¿Adivinación? Sí. Los economistas suelen inventarse una función de utilidad. Esta función no es más que una fórmula matemática totalmente intangible. Ujú. Supuestamente describe cuánto deseo de riqueza o de consumo tiene un inversor. Es decir, postulan una fórmula matemática simple, le asignan unos parámetros y rezan para que represente fielmente lo que de verdad prefiere esa persona. Madre mía. Y a partir de esa fórmula fantasma, calculan cómo debería comportarse en el mercado. Claro, y ahí es donde la cosa hace aguas, porque intentar extraer esas funciones de utilidad directamente de las personas está lleno de paradojas. Es un modelo construido sobre cimientos de cristal. Es como intentar medir el viento con una regla. Una analogía perfecta. En la práctica, los intentos de sonsacar estas utilidades mediante encuestas, preguntas hipotéticas o experimentos de laboratorio suelen arrojar resultados plagados de inconsistencias. Ya. La gente dice una cosa y luego con su dinero hace otra totalmente distinta. Eso es, no hay una base empírica sólida en la que apoyarse si partimos de la mente hacia la acción. Y por eso mismo, la tesis de este artículo de 2012 me parece la gran solución, o al menos un intento valiosísimo. Nos dicen básicamente que dejemos de inventar fórmulas fantasmalas. Que miremos los datos empíricos. Exacto. Porque las estrategias de consumo, o sea, lo que gastamos, y las estrategias de inversión, donde metemos el dinero, son cosas observables. Ujú. Se pueden medir en el mundo real revisando extractos bancarios, carteras de inversión, movimientos de mercado.
Para que nuestra audiencia lo visualice de forma sencilla, pensemos en una tarta. A ver esa analogía. Pues la economía tradicional es como inventarse una receta en la cabeza, mezclar harina, azúcar y manzanas al azar y rezar para que el resultado sepa exactamente igual a la tarta que tienes delante en el escaparate. ¿Vale? El enfoque de este documento, en cambio, es la ingeniería inversa empírica. Consiste en coger esa tarta que ya existe en el mundo real, llevarla al laboratorio, analizar su composición y deducir, con precisión matemática, los ingredientes exactos y las proporciones que el cocinero ha utilizado. Esa analogía de la tarta es muy visual, sí. Refleja muy bien la ambición teórica del artículo. Pero intuyo un pero. Claro. Pero la ejecución matemática para descubrir esos ingredientes es muchísimo más espinosa de lo que parece. Me lo imagino. Para demostrarlo, los autores no se lanzan a la piscina del mercado real directamente. Comienzan con un escenario determinista, un mundo sin riesgo. Pensemos en un experimento mental. ¿Vale? Imaginemos un mundo donde solo existe el consumo a lo largo de un horizonte temporal infinito. O sea, un mundo plano, sin bolsas, sin sobresaltos. Eso es, no hay opciones de invertir en activos de riesgo, no hay volatilidad, no hay factores estocásticos ni inflación impredecible. Todo constante. Todo seguro. El agente solo tiene una cantidad de riqueza inicial en su cuenta y debe tomar una única decisión continuada. ¿Cuánto de esa riqueza va a consumir cada día hasta el fin de los tiempos? Vale, entiendo el escenario. Y la gran pregunta matemática que plantean los autores aquí es, si observamos minuciosamente cómo esta persona consume su riqueza con el tiempo, ¿podemos hallar su función de utilidad subyacente de forma única? Pues sobre el papel parece el escenario ideal, ¿no? Hemos eliminado todo el ruido del mercado financiero para poner a prueba el modelo. Ya, eso parece. Si solo gasta, deberíamos poder deducir matemáticamente cuánto disfruta gastando. Pues no. Y sin embargo, es precisamente aquí donde el modelo determinista muestra una carencia fundamental. En serio. Sí, y el documento lo demuestra matemáticamente con una elegancia brutal. La respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Vaya. Si solo observamos el patrón de consumo, en un mundo sin riesgo, existen infinitas funciones de utilidad que pueden generar exactamente ese mismo comportamiento. Infinitas. Infinitas. Los autores introducen aquí un concepto matemático crucial que denominan la función d mayúscula de x. Espera un momento, detengámonos ahí. Vale. Porque para quienes hace tiempo que no pisan una clase de cálculo avanzado, Sí. ¿qué significa esta función d de x en la práctica? Explícamelo como si tuviera 5 años. ¿Qué es lo que nos falta saber exactamente? A ver, de forma sencilla. La función d de x representa la ponderación relativa de las riquezas iniciales. ¿Vale? El hecho de tener diferentes niveles de riqueza al principio de su vida. Ponme un ejemplo, con la tarta de antes. Perfecto. Si vemos a alguien comerse una porción de tu famosa tarta al día, sabemos su ritmo de consumo. Pero, ¿valora el doble tener 2 tartas enteras en la nevera en lugar de una? Ajá. ¿O le da exactamente igual tener 10 que 100 mientras tenga garantizada su porción diaria? Claro, claro. El consumo puro y duro no revela esa ponderación interna del valor total. Faltan datos vitales. Sin el riesgo, la ecuación de la mente humana está matemáticamente incompleta. Madre mía. O sea que, irónicamente, la falta de problemas es un problema para los matemáticos. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para completar esa rompecabezas y encontrar la solución única, los autores deciden que tienen que introducir el riesgo en la ecuación. Eso es. Avanzamos hacia la parte central del documento, donde entra en juego lo que llaman un mercado completo de Black-Scholes. El modelo estándar. Ya no estamos en ese mundo aburrido de antes. Ahora, además de consumir, hay un activo de riesgo en el que invertir. Digamos, la bolsa de valores. Exacto. Se introduce la incertidumbre. Este activo de riesgo tiene 2 características fundamentales. ¿Vale? Una, volatilidad específica, es decir, cuánto fluctúa su precio. Y una rentabilidad esperada, lo que en finanzas conocemos como el ratio de Sharpe. ¿El premio por arriesgarse? Eso es. Ahora, el inversor se enfrenta a un dilema continuo. Debe elegir cuánto consumir de su riqueza para disfrutar hoy y cuánto invertir en este activo arriesgado para el futuro, lidiando constantemente con el azar. ¿Y al meter el azar en la coctelera, qué ocurre con el modelo? Pues que al añadir esta dimensión estocástica, es decir, el riesgo impredecible del mercado, el misterio que teníamos en el escenario sin riesgo se resuelve, Bien. pero a un precio analítico altísimo. Los autores descubren una condición de consistencia que es absolutamente draconiana. ¿Draconiana por qué?
porque para que podamos afirmar matemáticamente que un inversor realmente está maximizando una función de utilidad clásica, sus estrategias combinadas de consumo e inversión no pueden ser aleatorias o caprichosas. Tienen que seguir unas reglas. Tienen que satisfacer obligatoriamente una ecuación en derivadas parciales muy específica. Frena un momento. Una ecuación en derivadas parciales. Sí. Suena a algo que suspendería en la universidad. ¿Qué hace exactamente esta ecuación en la vida del inversor? Bueno, esta ecuación es conocida en la literatura como la ecuación de Black-Scholes. Fue derivada originalmente por el genio financiero Fisher Black allá por el año 1968. Vale. Básicamente, es una fórmula que vincula rígidamente cómo cambia la riqueza, cómo pasa el tiempo y cuánto decides consumir e invertir en cada microsegundo. En cada microsegundo. Tela. Funciona como una aduana matemática. Si las acciones observables de una persona, es decir, su extracto bancario y su cartera de bolsa, no encajan matemáticamente en esa ecuación, ¿Entonces qué? entonces el modelo dictamina que es imposible que sus decisiones provengan de una optimización racional de utilidad estándar. Vale, o sea que es un filtro. Hay que reconocer que la belleza de este modelo radica precisamente en eso. Es casi como un detector de racionalidad financiera. Si se cumplen las condiciones, sí. Claro, si analizamos las acciones diarias de una persona, su nivel de gasto mes a mes y el porcentaje exacto de su cartera que mete en renta variable frente a renta fija, y todos esos datos reales se encajan en la ecuación de Black-Umbre, Bingo matemático. el artículo demuestra que entonces sí podemos deducir su función de utilidad subyacente de forma única. Bueno, señalan que es única, salvo por unas transformaciones matemáticas afines. Detalles técnicos, sí. Pero vamos, que a efectos prácticos hemos logrado decodificar su perfil psicológico financiero de forma exacta. A ver, matemáticamente es un logro innegable. La demostración es brillante. Ujú. Pero aquí es donde, como analista, debo hacer una pausa y lanzar una fuerte crítica a la aplicabilidad real de todo esto. Adelante, soy todo oídos. ¿Realmente podemos creer que los inversores de a pie, o cualquier oyente nuestro, resolvemos, aunque sea de forma inconsciente, una ecuación diferencial parabólica infinita antes de decidir si compramos acciones de una tecnológica o nos gastamos el dinero en un capricho de fin de semana? ¿Visto así? Es un supuesto absurdo desde el punto de vista conductual. Nadie hace eso. Hombre, plantearlo así suena ridículo, lo admito. Pero fíjate en cómo funciona el cuerpo humano con otras cosas. ¿A qué te refieres? Piensa en cómo atrapamos una pelota en el aire. Nuestro cerebro consciente no tiene ni idea de física newtoniana. No está calculando conscientemente la velocidad del viento, la gravedad y la trayectoria parabólica en una pizarra mental. Cierto. Sin embargo, procesamos los datos visuales, corremos, extendemos la mano y la atrapamos perfectamente en el lugar exacto. Vale, entiendo por dónde vas. No proponen los autores que con el dinero podría pasar algo similar a nivel macro, que, a base de prueba y error, nuestras decisiones financieras convergen hacia esa optimización matemática, aunque no sepamos la fórmula. Es una defensa interesante, y la analogía de la pelota ilustra muy bien el argumento de la racionalidad implícita de los economistas clásicos. Pero, Pero hay un detalle técnico en el papel que rompe esa analogía por completo. cuéntame. Los autores asumen un horizonte temporal infinito, es decir, modelan todo este complejo entramado asumiendo que el inversor vivirá, consumirá e invertirá para siempre. Claro. Esto contrasta frontalmente con la realidad biológica. Trabajos previos muy importantes en este campo, como los de G. y Juan en 1994 o Cox y Leland, intentaban utilizar horizontes temporales finitos. Más apegados a la realidad. Exacto. Es cierto que aquellos modelos tenían ciertas lagunas e inconsistencias matemáticas que este nuevo documento de 2012 logra corregir y unificar elegantemente. Ujú. Pero el precio a pagar ha sido pasar a un horizonte infinito, alejándose enormemente de la realidad humana. Nuestra vida es finita y nuestras decisiones de inversión están marcadas a fuego por nuestra mortalidad, por la necesidad de jubilarnos, por dejar una herencia. Es una crítica muy válida. Al final la biología manda y el tiempo se nos acaba a todos. Lamentablemente sí. Pero incluso asumiendo esa abstracción del tiempo infinito como una herramienta de laboratorio, las puertas analíticas que abre esta formulación son alucinantes. Llegamos a una sección del documento que bien podríamos llamar lectura de mentes financieras. Ya, el núcleo del asunto. El artículo detalla cómo estas matemáticas, una vez superado el filtro implacable de la ecuación de Black, permiten revelar la versión al riesgo exacta de una persona e incluso sus creencias ocultas sobre el mercado. Así es, entramos en el terreno de extraer la psique de los datos. A ver,
Por ejemplo, los autores analizan la convexidad de las decisiones de consumo e inversión. Para que nos entendamos sin la pizarra matemática, solo mirando la forma geométrica que dibuja en un gráfico, el gasto de una persona en relación a su riqueza, podemos clasificar sus miedos. Es fascinante, ¿sí? Si la curva de su consumo hace una forma convexa, es decir, se acelera a medida que aumenta su riqueza, la matemática dicta irremediablemente que esa persona tiene lo que llaman una aversión absoluta al riesgo decreciente, o DARA, por sus siglas en inglés. Ujú. Significa que cuanto más ricos son, menos miedo absoluto le tienen a perder una cantidad fija de dinero. Y todo esto lo deduce el modelo sin hacerles ni una sola encuesta de perfil de inversor. Ujú. Y esto plantea una pregunta importante. Dime. Nos lleva de lleno al terreno de la incertidumbre del modelo. Todo lo que hemos discutido asume que nosotros, como observadores matemáticos externos, conocemos perfectamente los parámetros reales del mercado. Claro que sabemos lo que pasa afuera. Sabemos la volatilidad real y sabemos la rentabilidad esperada o ratio de Sharpe. Pero el mundo real no es así. ¿Qué ocurre si no sabemos qué parámetros tiene el inversor metidos en su propia cabeza? Es verdad. ¿Qué pasa si el inversor es un pesimista empedernido y cree que el mercado es muchísimo más volátil de lo que realmente es? El documento aborda este problema de incertidumbre y descubre una asimetría matemática que es francamente fascinante. Mencionabas esa simetría y admito que al leer el texto me voló la cabeza, pero me costó un poco visualizarla al principio. Es densa. Me pareció entender que si asumimos que están actuando de forma óptima según sus propias reglas internas, los matemáticos pueden adivinar la visión del inversor sobre la volatilidad. Exactamente. Es decir, a través de la famosa ecuación de Black y viendo cómo ajustan su cartera día a día, podemos extraer su creencia privada sobre la volatilidad, la famosa letra griega sigma. Podemos ver si en el fondo están aterrados o tranquilos. Así es. Pero, y aquí viene mi duda, ¿qué pasa con lo que esperan ganar? Y ahí está el giro crítico. Efectivamente, la volatilidad implícita que percibe el inversor queda totalmente al descubierto por sus acciones. Podemos extraer la sigma. Vale. Pero no podemos recuperar su creencia sobre el ratio de Sharpe, es decir, la rentabilidad esperada del mercado, lo que denominan la letra teta. ¿Por qué? La matemática del artículo demuestra que las mismas acciones exactas de consumo e inversión podrían justificar múltiples expectativas de rentabilidad diferentes. Espera, ¿cómo es posible? Si sabemos el riesgo que perciben, ¿por qué no sabemos qué premio esperan por asumir ese riesgo? Porque el sistema de ecuaciones en ese aspecto específico es ciego. Ya. Funciona así. Si vemos a alguien invertir poco, podría ser porque cree que el premio, la rentabilidad, va a ser muy bajo. Tiene sentido. O bien podría ser que cree que el premio va a ser enorme, pero su función de utilidad personal indica que es una persona increíblemente conservadora y miedosa. Ah, claro. Matemáticamente, puedes cambiar la expectativa de rentabilidad del mercado y compensarla cambiando la forma de la función de utilidad subyacente del inversor. Y el resultado observable, las acciones que compren su broker, será exactamente el mismo. Increíble. Esta es una limitación profundamente restrictiva del modelo. Podemos saber cuánto riesgo percibe en el entorno, pero es imposible descifrar qué premio espera obtener. Tela. O sea, podemos medir su miedo al precipicio, pero no podemos ver qué tesoro cree que hay al otro lado. Es una forma muy poética de verlo. Es una limitación poética dentro de tanta matemática dura. Entonces, ¿qué significa todo esto para los casos verdaderamente prácticos? Bueno, Porque hasta ahora hemos hablado de inversores teóricos en un plano astral, con horizontes infinitos y comportamientos matemáticamente puros. Pero los autores, hacia el final del extenso documento, deciden flexibilizar las reglas, ¿verdad? tratan de acercar el modelo a las limitaciones del mundo real. Menos mal. Sí, en las últimas secciones intentan relajar unos supuestos clásicos de la economía que se conocen como las condiciones de y nada. ¿Y qué dicen esas condiciones? Básicamente, las condiciones de y nada clásicas asumen que si no tienes nada de riqueza, tu deseo por el primer euro es infinito, y que por muy rico que seas, siempre desearás tener un poco más con la misma intensidad teórica. Pero esto no es realista en absoluto. Claro que no. Los autores adaptan sus fórmulas complejas para contemplar a inversores que, por ejemplo, alcanzan un punto de saciedad. Claro, el techo de cristal humano del consumo. Eso es. Llega un momento en el que, por muchos millones que ganes en la bolsa, no puedes comerte 5 cenas de lujo al día,
Ni puedes conducir 3 coches deportivos a la vez, ni dormir en 10 camas. Tu consumo tiene un límite biológico y físico. Exactamente. El modelo se adapta para manejar matemáticamente ese estancamiento del consumo máximo. Muy interesante. También contemplan escenarios donde la riqueza simplemente está acotada por un límite superior o donde el inversor no puede endeudarse infinitamente. Adaptan el corsé matemático estricto a comportamientos más finitos y limitados, lo cual es de agradecer, francamente. Hace que el documento sea más digerible para la economía aplicada. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general de la teoría financiera moderna, es fundamental reconocer el inmenso mérito de este trabajo de 2012. A pesar de todas las críticas sobre lo irreales que son algunos supuestos, ¿no? A pesar de todo, sí, he sido muy crítico a lo largo de este análisis con las suposiciones de racionalidad perfecta Y con razón. y con el uso de un modelo de Black-Scholes en tiempo continuo, con horizontes infinitos. El comportamiento humano real en las finanzas es ruidoso, emocional, irracional y, sobre todo, finito. Totalmente. Sin embargo, hay que admitir y admirar que este enfoque dual de los autores es metodológicamente impecable. Ujú. Utilizar acciones observables y medibles en el mercado para inferir de forma inversa la dinámica interna de las preferencias psicológicas es un salto cualitativo brutal. Le da la vuelta al problema. En el ámbito académico es muy similar a la técnica que se usa para la fijación de precios de opciones financieras exóticas. Allí los matemáticos usan los precios de las opciones estándar, que sí se ven en las pantallas de Bloomberg, para inferir la volatilidad implícita del mercado. Claro, sacan el dato oculto del dato visible. Eso es. Transferir esa misma lógica matemática púa a la teoría de la utilidad y al comportamiento humano es un avance gigante frente a los modelos antiguos que dependían de encuestas subjetivas. Ha sido un viaje intelectual denso, sin duda, pero estoy segura de que ha sido increíblemente revelador. Estoy seguro de que sí. Vamos a recapitular conjuntamente los 3 grandes aprendizajes que nos deja este análisis profundo, para que quienes nos escuchan hoy se lleven las ideas clave bien estructuradas en la cabeza. Me parece perfecto. El primer gran aprendizaje que debemos extraer es el triunfo conceptual de la economía inversa, o la teoría de las preferencias reveladas. Ujú. Este enfoque demuestra de manera fehaciente que es metodológicamente mucho más natural, y desde luego más sólido matemáticamente, deducir lo que la gente realmente quiere a partir de lo que empíricamente hace con su dinero. Mucho mejor que el método clásico. ¿Sí? Intentar adivinar sus deseos abstractos primero y luego predecir sus acciones no funciona. Las acciones hablan más alto y más claro que las intenciones. Clarísimo. El segundo punto clave de nuestra sesión es la absoluta necesidad del riesgo para entendernos a nosotros mismos. Vital. Hemos visto que en un entorno puramente determinista, en un mundo sin sobresaltos ni bolsa de valores, observar cómo alguien gasta su dinero no es suficiente para definir su perfil de utilidad de forma única. Hay infinitas posibilidades matemáticas. Así es. Se necesita la fricción del mercado, la incertidumbre, la volatilidad y la inversión estocástica para completar el puzzle y fijar una única respuesta matemática sobre quién es realmente ese inversor. Y en tercer lugar, destacaría el papel de filtro implacable que juega la ecuación de Black. Esa gran aduana. Si a través de la observación de datos descubrimos que las acciones reales de inversión y consumo de un individuo encajan y obedecen a esta estricta ecuación en derivadas parciales, se abre una puerta increíble. Ujú. El modelo nos permite extraer matemáticamente no solo el perfil de riesgo exacto de esa persona, definiendo si es Dara o de otro tipo, Sí. sino que también nos permite extraer sus creencias privadas más profundas sobre la volatilidad del mercado, independientemente de lo que esa persona diga en voz alta. Un verdadero escáner cerebral hecho a base de matemáticas puras y duras. Queremos enviar un agradecimiento muy cordial a quienes nos han acompañado hasta el final de este intrincado pero apasionante viaje por las fronteras donde las matemáticas financieras chocan con el comportamiento humano. Ha sido un placer desgranarlo. Es un tema denso, no lo vamos a negar, pero la recompensa intelectual de entender cómo funciona esta vanguardia académica merece muchísimo la pena. Y para cerrar hoy nuestro espacio, quiero poner sobre la mesa una reflexión un tanto inquietante. A ver. Un pensamiento provocador que va un paso más allá del escenario de inversión teórica que hemos discutido hoy. A lo largo del artículo hemos visto que, al menos en teoría matemática, nuestras decisiones financieras y de consumo revelan una fórmula exacta de nuestros deseos, miedos y creencias. Sí, la matemática lo respalda. Ahora pensemos en el mundo real hacia el que nos dirigimos. Un mundo hiperconectado donde el dinero en efectivo desaparece poco a poco. Ya casi estamos ahí.
Imaginemos un futuro no muy lejano, donde un algoritmo de inteligencia artificial avanzado logre recopilar y analizar absolutamente cada microtransacción diaria que hacemos. Hablo de cada céntimo que gastamos con el móvil al comprar el pan, cada suscripción digital, cada euro que ahorramos a final de mes a lo largo de los años. Una cantidad de datos masiva. Exacto. Si unimos el rastro digital masivo con la aplicación práctica de estas matemáticas a gran escala, es posible que, gracias a nuestros datos observables, una máquina o una gran corporación llegue a conocer nuestra tolerancia al riesgo, nuestros miedos más viscerales y nuestros verdaderos deseos de forma muchísimo más precisa e íntima de lo que nosotros mismos los conocemos. Da que pensar. Ahí queda eso para darle unas cuantas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis profundo.